Tenemos aquí un esquema de un sensor ST, de un pointer, de cualquier auto. Es un sensor sencillo, donde, para empezar, ¿qué significa ST? ST está en inglés, significa E de engine, C de coolant, que es el anticongelante, engine es motor, y T es temperature, temperatura. Entonces es sensor de temperatura del anticongelante del motor, ¿ok? Es esta figurita que ven aquí, así es como es el sensor normalmente. Físicamente es aquí esto que ven aquí son una patita y aquí la otra patita. Aquí entra el conector para conectar dos cables que salen aquí, ¿ok? Y acá no se juntan en ningún transcurso de este recorrido hasta acá abajo, donde hay una resistencia especial de un material especial hecho por el fabricante para registrar la temperatura que está aquí en el anticongelante. Acuérdense que este sensor va metido en la cabeza normalmente o en el monobloc del auto, para registrar en uno de los conductos del anticongelante, para registrar esa temperatura. Al sentir esta temperatura, esta resistencia sube o disminuye su resistencia, este material, y así es como detecta qué temperatura hay en el motor. Acá tenemos el esquema, pues, de este sensor. Vamos a tratar de detectar cómo funciona. Es muy interesante. A ver, chequemos. Esto que ven aquí es la representación en dibujo esquemática de este sensor real, ¿ok? Entonces, como ven aquí, son dos patitas. Aquí no se ve el conector, pero pues el conector es el que hace que se una esta patita con el sensor y esta patita con el sensor, ¿ok? Con este otro polo del sensor o pin. Este sensor tiene aquí una resistencia que alcanzamos a ver, se ve al lado. Es como si aquí la tuviera al lado, pero realmente la tiene acá abajo, ¿ok? Es como si fuera acá abajo, pero es lo mismo. Al final de cuentas, esté aquí o esté acá o esté acá, hace la misma función. La cuestión es que aquí representa que esta resistencia está dentro del sensor. O sea, los cables no están unidos completamente, o sea, no están en corto, sino hay una resistencia interna que es esta, ¿ok? Ahora, salen dos cables. ¿A dónde van esos dos cables? Por medio del conector a esta caja que está aquí, que en realidad es una computadora, una ECM, que significa Engine Control Module, que es módulo de control del motor. En estos autos tiene este nombre porque pues aquí solo controla parte de sensores y actuadores que están dentro del motor. En otros modelos ya controlan bolsas de aire, de seguridad, frenos de antibloqueo, etc. Entonces ya le ponen otro nombre y utilizan otras computadoras distintas aparte de la principal. Las separan pues. Salen dos patitas, dos cables. Este cable viene acá. Si se dan cuenta, aquí marca 5 volts y una resistencia interna. Esa resistencia interna sirve de protección. Entonces aquí hay 5 volts, pasa la resistencia, siguen 5 volts y aquí deben de llegar 5 volts a esta parte de la resistencia. Y en esta otra, que es la otra patita, no hay resistencia, ¿están de acuerdo? A partir de terminando la resistencia, está directo, va a E2. E2 es una resistencia interna de la computadora que realmente pues es la misma resistencia externa que toma la misma computadora, la tiene que tomar de algún lado, luego la clasifica, haz de cuenta que tiene un conector directo ya sea al motor, normalmente es al chasis o a veces hasta en la misma batería en el polo negativo, porque esto es tierra o masa, y de ahí lo reparte aquí nada más a una terminal del sensor de ST, pero normalmente la pasa a muchos terminales. Esta computadora, aquí se ven tres
entradas o salidas, pero realmente esta computadora tiene 60 salidas, la más primitiva. Ya las nuevas tienen 100, 200 pines y se complica un poquito más, pero bueno, en este caso solo nos interesa estas tres, que en realidad son 4, porque esta de acá de 5 volts es 5 volts porque tiene una resistencia interna que convierte los 12 volts que realmente le llegan a la computadora, que van directamente a batería. De ahí toma la corriente, de ahí toma el voltaje. Entonces, por medio de resistencia lo transforma en 5 volts, que son los que está alimentando a esta parte de aquí. ¿Para qué los alimenta? Ya me acordé de lo que les quería decir. Esta computadora mueve, les dije que sensores y actuadores. ¿Qué son los sensores? Sensores son, vamos a hacer un símil, es la forma en que la computadora tiene sentidos. El sentido de la vista, el sentido para el ser humano, el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del oído y el sentido del olfato, 5 sentidos. La computadora realiza este trabajo por medio de los sensores, y por medio de esos sensores la computadora se da cuenta qué temperatura hay aquí, que en este caso este es un sensor, pero no se maneja, no se mueve nada físicamente, sino solo corre energía y la computadora se entera de lo que está pasando, se está enterando si hay temperatura, si sube, si baja. En otro sensor se puede dar cuenta si abrió, si cerró, si hay más oxígeno, menos oxígeno, más aire, en fin, ¿me explico? Y los actuadores son los que la computadora no recibe información, sino manda información para que se cierre una válvula, para que se abra una válvula, para que se abra un inyector o se cierre un inyector. En este caso los inyectores son actuadores. Y de temperatura, que no se mueve, no se modifica la temperatura del auto, si no sería un actuador. En realidad solo sensa la temperatura que hay en el motor y se la chismea, se la manda a la computadora. Interesante, ¿no? Esa es la diferencia entre sensor y actuador. Es lo que se me estaba olvidando. Bueno, entonces, aquí llega corriente y aquí llega tierra. Tierra, corriente. Normalmente, ¿cómo detecta la temperatura de la computadora? Cuando esta resistencia, al estar aquí, como ya les dije, en esta parte de acá del sensor real contra el esquema, cuando la temperatura aumenta, automáticamente baja la resistencia. Por el material que tiene, ya está hecho por medio de los que diseñaron este sensor. Baja la temperatura, sube la temperatura, la resistencia y el voltaje bajan. Si baja la temperatura, la resistencia y el voltaje suben. ¿Ok? Esa es una regla que ya se tiene por diseño. Entonces, vámonos a los extremos. ¿Qué sería que aquí, para que detectara la temperatura máxima,